Buenas tardes, mi nombre es María Herrera, estudiante del programa de agronomía, curso Economía Agraria. A continuación les hago una presentación sobre los temas de la política comercial del sector agrícola en Colombia, cuestión agraria y el desarrollo agropecuario. Política comercial y de competitividad del sector agrícola en Colombia. Posible implementar alto desarrollo tecnológico con una alta rentabilidad. Sistemáticamente desde el año 2003 el sector ha venido creciendo alrededor de 2 puntos porcentuales por debajo del promedio de crecimiento de la economía nacional. El café sigue siendo el producto que más aporta al valor de las exportaciones totales del sector. Sin embargo, su participación es cada vez menor respecto a la que tenía en el pasado. Lo que podemos ver es que el café continúa siendo el producto más importante dentro de las exportaciones de Colombia. ¿Cuál es el tipo de retos que tenemos? En Colombia la pobreza se concentra desproporcionadamente en el campo. Colombia tiene 45% de pobreza, pero en el sector rural está al 64%, y esto ha sido agravado principalmente por los conflictos armados, el desplazamiento, el despojo de las tierras, los cultivos ilícitos y la dificultad de capacidad de generar inversiones públicas y privadas en el campo colombiano. La baja productividad y los altos costos de producción, los cuales generan limitaciones de competitividad, y la limitación disponible de infraestructura y de logística. Retos del sector. El primer reto es incrementar productividad agropecuaria y la transferencia tecnológica y la consistencia entre el uso de suelo y la vocación. Esta política comercial y de competitividad del sector agrícola en Colombia, de acuerdo con el Ministerio sobre la necesidad de mandar señales adecuadas. Queremos que haya economía a escala sobre ciertos tipos de productos, que haya procesos asociativos, y en ese sentido el costo de crédito debería corresponder a enviar ese tipo de señales. El reto 2. Promoción de encadenamiento y agregación de valor, es decir, el tema de los centros de acopios, cuartos fríos, procesamientos y entre otros, así como el desmonte de la tabla de fletes. El reto 3. Ampliar y diversificar el mercado interno y externo. Se espera que en menos de un año estemos implementando el TLC con la Comunidad Europea y con Estados Unidos. Política integral de tierras, sector agropecuario, locomotora de crecimiento. De desarrollo desde hace algunos tiempos sobre la importancia de la política comercial y arancelaria como instrumento de desarrollo o disparador de crecimiento del sector agropecuario, que se reafirma con este seminario. Colombia tiene unos aranceles supremamente bajos, pero en ciertos productos agrícolas, y de hecho en este momento el trigo, el sorgo, el azúcar blanca refinada y el maíz amarillo, junto con la cebada, tienen un arancel efectivo de 0, y las oleaginosas, que están entre 0 y un 10. Pero lo cierto es que el grueso de nuestros productos agrícolas sensibles están funcionados con aranceles de 0, ya que los aranceles afectan en gran parte la producción agrícola. El gobierno es consciente que no le podemos cambiar las reglas de juego a las industrias de biocombustibles, y que a diferencia de otros países que producen el etanol a base de maíz, como es el caso de Estados Unidos, en Colombia los biocombustibles no compiten con las producciones alimenticias. Por el contrario, tanto la palma como la caña de azúcar se están trabajando en tierras que en algún momento fueron ganaderas y por ciertas circunstancias se emplearon para la producción de estos tipos de cultivos. Como lo mostró Hernando José Gómez, llevamos prácticamente 3 años con una agricultura creciendo negativamente, o alrededor de 0. Sin embargo, por primera vez en 3 o 4 años, en el último trimestre del 2010, la agricultura tuvo un interesante despertar y creció 4.2%. Pero el elemento que queremos dejar sobre la mesa es que no todo es cuestión de mover los aranceles. De hecho, ya por el funcionamiento de las franjas de precios andinos,
los altos precios externos y la entrada al funcionamiento del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, gran parte de los aranceles que en la práctica está manejando la agricultura de Colombia están en cero. Por lo contrario, aún quedan por superar muchos problemas estructurales. Si no atacamos la microprofundización del país, si no restablecemos una institucionalidad que pueda responder por los requerimientos de riesgo que han quedado olvidados desde hace 25 años, si no seguimos avanzando en una reformulación de la gradual asignación de los recursos públicos, menos subsidios otorgados a dedo, más provisiones de bienes públicos, si no seguimos avanzando con esta conciencia en la mayoría de la institucionalidad y mayor asignación de recursos hacia los programas de desarrollo rural, las medidas de carácter arancelarias y comerciales exteriores. Seguimos teniendo los mismos problemas en la agricultura y en nuestra área rural. Estado actual y tendencia de los mercados agrícolas globales. El comportamiento de los mercados agropecuarios y sus perspectivas futuras han motivado numerosas investigaciones y publicaciones en los últimos meses. Perspectivas y oportunidades del mercado agrícola global. Los precios actuales de la mayoría de los productos agrícolas son más elevados que los niveles promedios registrados en años recientes. El café. Podemos ver cómo el café ha incrementado de precios en los últimos años. Hay una gráfica que nos muestra desde marzo del 2006 hasta marzo del 2011 y vemos que los precios continuamente han venido aumentando año a año. Lo mismo sucede con el banano. También vemos, aunque ha tenido algunos picos en tiempos anteriores de precios buenos, vemos que en el 2011 sigue aumentando los precios por el producto. Participación de las exportaciones agrícolas del país andino en total mundial. Vemos que Colombia está entre los países de exportación agrícola, se compara con Perú, con Chile. Vemos que el Perú, pues, que Chile es el país con mayor participación en las exportaciones agrícolas. En esta gráfica vemos que Colombia lo sigue y de último está Perú. Sin embargo, vemos que en 1995 y 1999 fue mayor la participación de Colombia frente al año 2006 y 2009. Tarifas arancelarias de Colombia y otros países de la región. Colombia en el sector agrícola tiene unas tasas arancelarias muy altas, de un 18%, frente a los aranceles promedios en las producciones industriales. A diferencia de Brasil, Perú, Chile. Chile es uno de los países que cuenta con un menor promedio arancelario en los productos agrícolas. ¿Cómo se puede examinar el éxito de las reformas? Examinar el impacto de las reformas es una dimensión integral, escapa de las posibilidades de este estudio, ya que para evaluar el impacto de las reformas se debe examinar en un contexto bastante más amplio que solo la reforma de política comercial. La reforma comercial coincidió con otras reformas importantes como las privatizaciones, las de regulación, la de redefinición del rol del Estado, inversiones en infraestructura, entre otras situaciones que fue influida por temas macroeconómicos, en particular la apreciación del tipo de cambio real y el alza en las tasas de interés en varias economías. Esto lleva pues a concluir de que las reformas deben de modificarse y deben de beneficiar más al sector agrícola. Una evaluación del impacto distributivo de la expansión de agricultura. En diversas publicaciones y en debates públicos se ha hecho referencia al boom productivo que experimenta el sector agrícola en América Latina.
A pesar de las fluctuaciones normales, muchos países lograron aumentos bastante altos en producción por más de una década. En 1985 y 2004, 11 países lograron tasas a 3% anual. En el periodo del 2000 y 2008, varios países en América del Sur lograron tasas de aumento del Producto Interno Bruto sobre un 5% anual. Es un estudio para la CEPAL y se examina quiénes fueron los países que más se beneficiaron del boom productivo. Con respecto a la distribución del ingreso agrícola, a la excepción de Colombia, se concluye que en Brasil, Chile y México, los asalariados capturaron proporción creciente del ingreso agrícola alrededor del periodo comprendido de 1990 y 2006. Observaciones finales. Las cifras acerca del bajo crecimiento de la producción agropecuaria en los últimos años es escaso dinamismo agroexportador, el alto costo fiscal en apoyo al sector, el impacto de la protección de la agricultura sobre el precio de los alimentos y la alta incidencia de la pobreza rural en Colombia sugieren un panorama preocupante y apuntan a la urgencia de reexaminar el modelo de desarrollo agrícola y aplicar en el país durante las últimas décadas. El momento parece oportuno considerando la tendencia al alza en los precios internacionales. De acuerdo pues a las proyecciones generadas por la OECD, la FAO y el Banco Mundial. El desempeño del sector depende de iniciativas públicas en varios frentes en donde la inversión en bienes públicos es fundamental. Inversión en infraestructura y desarrollo tecnológico son de muchas influencias, pero la evidencia de países que han tenido éxito en su desarrollo agrícola son ejemplos de la influencia de la estructura de incentivos presente y expectativas futuras, en dinamizar la inversión y en la modernización. La política comercial en conjunto con las intervenciones directas de precios de productos e insumos y la evolución del tipo de cambio real son las principales variables de política económica determinante de los incentivos. Protección e incentivos agrícolas en Colombia. Los niveles promedio de los precios de la mayoría de productos agrícolas han superado a los de la década de los 80 y los 90 del siglo pasado, lo cual ha reforzado el debate sobre la seguridad alimentaria y sobre el impacto que esta tendencia tendrá en la población de más bajos ingresos. En este escenario, América Latina se ve como una de las regiones con mayor potencial para proveer alimentos y por ende para dinamizar su sector agrícola a través de las exportaciones. Nos indica que se puede proveer alimentos porque se cuenta con el potencial y también que se puede realizar exportación de más cantidad de productos. Mercado mundial en expansión. Durante la última década, el entorno internacional para los productos agrícolas se ha ido tornando cada vez más positivo, en contraste con la situación que se registraba a principios de los años 90. Desde el 2012 inició una etapa de incremento paulatino de los precios internacionales de los commodities agrícolas, los cuales llegaron a sus niveles máximos a comienzos del 2008. Evolución del comercio mundial del sector agrícola. Esta gráfica nos muestra que con el pasar del año, tomada desde el 2002 al 2009, la evolución del comercio mundial había venido aumentando. Sin embargo, vemos que a partir del 2008 ha tenido una declinación bastante fuerte. La crisis internacional del 2008 detuvo la escala de los precios, pero una vez superados los efectos más notorios de la crisis, la tendencia creciente de los precios agrícolas se volvió a recuperar. A comienzos del 2011, el índice de precio de los alimentos de la FAO alcanzó su nivel más alto desde que fue creado en 1990. Vemos una gráfica donde nos muestra los precios internacionales de los alimentos. Vemos que desde el 90 hasta el 2011 ha venido, pues en los últimos años, a partir del 2007 hasta el 2011 hemos tenido algunas alzas significativas.
Política de apoyo al sector. El enfoque de la inversión del gobierno en el sector agropecuario en Colombia no cambió con la liberación comercial que se realizó a comienzos de los años 90. Como lo documentó Guterman, a Colombia pasó de un modelo en la etapa de sustitución de importaciones fundamentales en la dependencia y la intervención institucional a un modelo enfocado en la protección comercial. Durante la etapa de sustitución de importaciones se contaba con apoyos directos a través de los costos de los insumos, créditos y de la comercialización. Tal vez eran ventajas que se le brindaban en ese momento a los productores, lo que hacía más fácil eh, su siembra y producción. Nivel de apoyo a la agricultura. Nos muestra lo que es Brasil, Colombia, América Latina, Chile y México. Vemos que Colombia está ocupando el segundo lugar. Podemos señalar la gráfica donde nos indica que ha venido aumentando el apoyo al sector agrícola en los últimos años, con diferencia a Brasil, que tuvo un aumento en el 90-94 y que en el momento en el 95-99 decayó y en el momento se encuentra nuevamente recuperándose. Medidas comerciales. La política agrícola en Colombia se ha fundamentado principalmente en la protección de los ya mencionados productos importables como son el trigo, el arroz, el azúcar, el maíz y el sorgo y las oleaginosas, y de otros grupos de productos como son la carne, el pollo, la leche, que se han caracterizado por la existencia de distorsiones en el mercado internacional derivados de uso de subsidios a la producción. Vemos una gráfica del aceite crudo de palma como medida comercial entre el 2000 y 2002 más o menos, 2003, tenía un arancel de un 40%, en el 2003 al 2005 tuvo un arancel, bajó el arancel a un 5%, y en el 2000 y del 2005 en adelante se ha mantenido en ese mismo nivel, lo que favorece pues a los productores de estos productos, de estos cultivos. Oferta potencial agrícola de Colombia en un nuevo entorno de mercado. Colombia, a pesar de disponer de una amplia base de recursos naturales, la cual con un adecuado aprovechamiento le permitiría impulsar de manera importante el desarrollo de los sectores agropecuarios y rurales, no ha sacado mayor provecho de eso, no ha tenido en cuenta pues, las ofertas de los mercados internacionales, su desempeño de exportación ha sido de manera pues muy tradicional o con los productos tradicionales como es el café, el banano, el azúcar y las flores, sin tener en cuenta pues los demás productos no tradicionales, pero que también cumplirían un papel muy importante dentro de las exportaciones realizadas. Canasta de productos no tradicionales con potencial exportador. Vemos el cuadro que nos muestra los diferentes productos que también pueden ser importantes a la hora de ser exportados, pero que Colombia no los ha tenido en cuenta. Está los frutales, las hortalizas de tubérculos y especies, la parte pecuaria, lo que tiene que ver con leche en polvo, derivados lácteos, huevos y carnes de bovina, acuicultura, camarón de cultivo, tilapia, harinas de cereales, almidón de maíz, harina de maíz y otros productos como el tabaco, el caucho, el algodón, etcétera, que también son importantes y que también pueden cumplir un papel muy interesante a la hora de ser exportados. Disponibilidad y uso de recursos para la producción agropecuaria. Disponibilidad de recursos naturales. Es conocido que de las 21.5 millones de hectáreas con vocación para uso agrícola, el país solo utiliza 4.2 millones.
según Malagón en el 2002. Esto implica que solo se emplea el 20% del potencial agrícola. Según Malagón, el potencial agropecuario del país se aproxima al 37% del territorio y comprende tanto los sistemas tradicionales como los integrados por los bosques, es decir, silvopastoriles, silvoagrícolas y silvopastoriles. Con base en estas cifras, Malagón concluye que el país tiene un importante potencial productivo en el cual aseguraría la demanda de alimentos para todo el país. Reflexión final. Desde hace varios años, especialistas del Banco Mundial y el IFPRI 10, al analizar las características de los casos exitosos de producción y comercialización externa de bienes agropecuarios, han identificado la necesidad de promover e institucionalizar mecanismos que soporten e impulsen dicho desarrollo en los territorios. Entre los mecanismos más eficaces están los sistemas regionales de innovación y los sistemas competitivos por producto. En ambos sistemas, la cooperación entre agentes sectores y el liderazgo del sector privado y el decidido apoyo del sector público son de vital importancia. Se necesita mucho el aporte de los sectores privados y del sector público para implementar más innovación y ser más competitivos con los productos en los diferentes mercados, ya sean nacionales e internacionales. A continuación les presento las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para la realización del trabajo presentado. Espero pues sean de mucha utilidad. Gracias para todos y espero en una oportunidad volvernos a ver.